Hoy vamos a hablar de Jean-Paul Sartre o Sartre, quien naciera en París en junio de 1905 y muriera en abril de 1980. Cuando tan solo tenía unos meses, su padre murió, así que fue criado por su madre y su abuelo. De jovencito le gustaba mucho la literatura clásica y la filosofía, así se encontró con los libros de Kant, Hegel, Husserl y Heidegger. De estos últimos abrevará su idea del existencialismo. Cuando fue estudiante de filosofía conoció a Simone de Beauvoir, que sería su compañera para el resto de su vida. En el año 1929 se recibirá de doctor en filosofía y dará clases en diferentes universidades y profesorados hasta que ingresa al servicio militar a causa de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, un año antes del inicio de la guerra, en el año 1938, había publicado su primer libro llamado La náusea, que había tenido mucho éxito. En el año 1940 es apresado por los nazis y estará 9 meses en prisión, y luego de su liberación volverá a París a dar clases. En el año 1943 publicará el libro El ser y la nada, y luego en el año 1945 dejará la enseñanza para poder llevar adelante, junto con Simone de Beauvoir, una revista de política y literatura. Jean-Paul Sartre estará muy cerca del marxismo. En un principio estará encandilado por el stalinismo, pero luego se irá alejando y se acercará al maoísmo y estará debatiéndose ya en la Guerra Fría entre la idea del stalinismo como posibilidad revolucionaria y su autoritarismo sesgador de las libertades. Pero veamos qué es lo que decía Jean-Paul Sartre en su filosofía. Una de las primeras cosas que encontraremos en su existencialismo es que el ser humano primero existe y luego es esencia, es decir, que la existencia precede a la esencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues bien, el ser humano, va a decir Sartre, es un ser indeterminado. Como indeterminado es el cosmos, como el mismo universo es indeterminado. Por lo tanto, no puede hablarse de una naturaleza humana determinada. Y siendo que el ser humano no está determinado, es decir, que más allá de lo que uno pueda hacer como posibilidad, que uno esencialmente pueda aportar, va a ser los hechos de cada individuo los que den sentido a su existencia. Y cada hecho, es decir, cada acción que hace el individuo, es un hecho de elección. Y en la elección está la libertad. Es decir, que en palabras de él, el ser humano está condenado a ser libre. Pero eso sí, la sociedad, dirá Sartre, intenta que el individuo sea seriado. Es decir, que el ser humano como individuo se parezca más a algo hecho en serie, como si fuera hecho a través de una máquina o una cadena de montaje. Y esto atentará contra su existencia, que recordamos se ve reflejada a través de los hechos, que son primero que la esencia. También él concebirá al ser humano como una nada en sí misma. Y es a partir de esa nada indeterminada, que uno puede construirse a sí mismo, ya que el ser humano no es como otro objeto, que sí es en sí mismo algo, que sí está determinado, que sí es la esencia de algo, como por ejemplo un árbol. Pongamos un ciruelo, solo puede ser un ciruelo, un manzano solo puede ser un manzano. Pero el ser humano no está determinado, puede ser cualquier cosa, y esa cosa que pueda ser la va a determinar a través de sus actos y no de su esencia. Se construirá a sí mismo a través de las elecciones que haga, a través de la posibilidad libre de elegir. Ahora bien, si el ser humano no elige, es decir, si esa nada es cooptada por la serialidad ofrecida por el entorno, entonces el ser humano pierde la libertad y pasa a ser algo determinado. Me despido con una frase de este pensador que nos lleva a reflexionar acerca de lo que somos y de lo que pretendemos ser, que dice así: puede que sea inevitable, puede que en realidad tengamos que elegir,
entre no ser nada o fingir lo que somos.